Hola, somos estudiantes del Tecnológico de Monterrey de las carreras de Licenciatura en Innovación Educativa y Licenciatura en Letras Hispánicas. Este proyecto forma parte de la materia de Imaginarios Culturales de México, en la cual analizamos el contexto social, histórico y cultural de las artes, comprendiendo cómo se construye y transforma la identidad. A través de esta investigación buscamos aplicar el conocimiento adquirido junto con nuestras habilidades críticas y creativas para revalorar el legado de Fidel Chávez Pérez. Escogimos a Fidel por su papel clave como escritor y docente. Llamó nuestra atención su capacidad para combinar la docencia, la crítica literaria y la fundación de espacios como la Feria del Libro de Monterrey. Su obra refleja una visión crítica y profunda sobre la literatura contemporánea y creemos que merece mayor visibilidad por su impacto tanto local como nacional. El objetivo principal de la investigación es revalorizar la obra y legado de Fidel Chávez Pérez, resaltando su rol como instructor de pensamiento crítico y su gran influencia en la literatura. Fidel Chávez Pérez fue un escritor académico y gestor cultural mexicano, cuya huella permanece en el ámbito literario y educativo de Monterrey, Nuevo León y del resto del México. Nació el 22 de septiembre de 1943 en un México marcado por el proyecto nacionalista postrevolucionario, el cual impulsó la educación pública y la cultura como parte del fortalecimiento institucional. Vivió su juventud durante el llamado Milagro Mexicano, desde 1954 a 1970, el cual fue un periodo de crecimiento económico y expansión urbana que también ayudó en la creación de universidades y centros culturales. Fue también testigo de los movimientos estudiantiles de 1968, cuyas repercusiones impactaron a toda una generación que buscaba transformar el sistema educativo. Además, Monterrey comenzó a desarrollarse como una ciudad industrial. Chávez fue parte de ese movimiento histórico, y su labor en el Tecnológico de Monterrey refleja el impulso por formar ciudadanos críticos y con conciencia cultural. Estudió Letras Hispánicas en el Tecnológico de Monterrey y formó parte de la primera generación de la maestría en Letras en 1971. Ese mismo año comenzó su trayectoria como profesor, tanto en la Prepa Tec como en la universidad del mismo instituto. Su labor docente también se extendió a instituciones como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey y la Universidad Autónoma de Coahuila. Fue además el principal impulsor de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, que comenzó como una pequeña muestra editorial y hoy es una de las más importantes del país. También fundó el Café Cultural del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, más conocido como el Museo Marco, que sigue siendo un espacio vital para la cultura regiomontana. Su enfoque en la enseñanza de la redacción se alinea con las corrientes de la escritura analítica y estructurada, escribiendo de una manera clara y directa. Apostaba por una escritura que cumpliera con las reglas gramaticales y tuviera una intención comunicativa. La trayectoria artística y académica de Fidel Chávez se distingue por su profundo compromiso con la didáctica de la escritura y el análisis literario desde una perspectiva crítica y contemporánea. Su obra abarca tanto la producción de materiales educativos como redacción avanzada y como el desarrollo de estudios literarios centrados en autores y autoras fundamentales de la literatura mexicana y latinoamericana. A través de su enfoque lingüístico, Fidel propuso nuevas formas de entender el acto de escribir y leer con varios aspectos del lenguaje con la experiencia estética y personal. Entre sus aportaciones más destacadas en el campo de la crítica literaria se encuentran análisis como Hombres necios, los signos de la lectura de Sor Juana, Cuerpo y escritura en lo anterior de Cristina Rivera Garza y Ironía, humor negro y transgresión en Ánima de Antonio Ortuño. Estas obras no solo exploraban la dimensión textual, sino que también relevaban la tensión cultural y simbólica del México contemporáneo. También su labor como coordinador de volúmenes críticos como Juan Rulfo, Perspectivas Críticas, y Jorge Luis Borges, Perspectivas Críticas, consolida su papel como un puente entre la crítica académica y la divulgación literaria, aportando visiones renovadas sobre autores clave. Uno de los productos más representativos de la obra de Fidel es su libro Redacción Avanzada, un enfoque lingüístico, publicado en 1993. Aunque no se trata de una obra plástica o visual en el sentido tradicional, este libro puede entenderse como una creación artística. El texto consta de aproximadamente 360 páginas, es de 8 capítulos. Su formato es el formato medio de 21 por 27 centímetros.
Está encuadernado en pasta blanda y producido con materiales editoriales tradicionales. En cuanto a los elementos visuales, el libro incorpora diagramas, ejemplos esquematizados y cuadros comparativos que apoyan la comprensión del contenido. Redacción avanzada aborda de manera integral el proceso de escritura académica desde una perspectiva funcional y lingüística. Los temas principales del libro son el análisis del discurso, la organización del pensamiento escrito y la función comunicativa del lenguaje en contextos formales. Fidel propone una metodología que permite a los estudiantes comprender la lógica interna de los textos, estructurarlos de forma coherente y expresar ideas con claridad. Más allá de su funcionalidad educativa, transmite claridad, orden y propósito en el uso del lenguaje, elevando así la escritura a una forma de acción intelectual y ética. Fidel Chávez Pérez respondió directamente a cuestiones sociales y educativas de su tiempo. Considerando el contexto histórico de México en su momento, su labor logró acercarse como instructor de pensamiento crítico y promotor de la educación. Su enfoque pedagógico responde a los cambios estructurales en la educación mexicana y finales del siglo XX, cuando se comenzaron a implementar reformas educativas centradas en competencias educativas y pensamiento crítico. Su obra se adelantó a su tiempo al proponer herramientas funcionales para estas nuevas exigencias. Además, su compromiso con la crítica literaria no fue únicamente académica, sino también social. Su análisis de la literatura postmoderna refleja una sensibilidad hacia las preocupaciones identitarias y discursivas de la época, alineándose con debates más amplios sobre la descentralización del conocimiento y la subjetividad en crisis. Chávez usó la escritura y la crítica como medios para cuestionar estructuras de poder discursivo, ampliar el acceso a la cultura y formar ciudadanos más conscientes, convirtiéndose en un agente de cambio dentro del panorama social y educativo de México. Yendo a recepción y crítica, la obra de Fidel Chávez fue bien recibida dentro del ámbito académico desde sus primeras publicaciones. Su único libro como tal, Redacción avanzada en enfoque lingüístico, en 1993, rápidamente encontró su lugar dentro del plan de estudios de diversas universidades, principalmente el Tecnológico de Monterrey, escuela de la cual él se graduó y fue profesor desde 1971, llegando también a ser director de carrera. La estructura educativa del libro y su propuesta de análisis lo volvieron rápidamente una herramienta esencial para la formación en redacción académica y profesional dentro de los estudios superiores del país. El contexto de su obra fue que fue creada entre 1990 y el 2000, cuando México estaba pasando por una transformación en sus enfoques educativos. Las nuevas reformas impulsaban competencias comunicativas y el pensamiento crítico como parte del modelo formativo. Fidel Chávez supo responder estas necesidades con una propuesta metodológica clara, usando su gran conocimiento empírico gracias a sus estudios para alinear estos conocimientos con las corrientes lingüísticas modernas, como lo son el análisis textual y el enfoque funcional del lenguaje. Además de su influencia en la docencia, tuvo un papel muy importante como gestor cultural, al ser el fundador de la Feria del Libro en Monterrey y el Café Cultural del Museo Marco. Esto posicionó a Fidel Chávez como un puente entre el ámbito académico y la promoción cultural, una unión que el día de hoy sigue representando la carrera de letras hispánicas. Estos proyectos consolidaron su figura como un intelectual público de Monterrey. Con el pasar del tiempo se ha empezado a revalorar la figura de Fidel Chávez entre los medios académicos interesados en el desarrollo de la enseñanza en la escritura dentro de las instituciones, siendo un suceso que pasa principalmente el Tecnológico de Monterrey, por la gran importancia y valor que representa la institución. Particularmente, sus volúmenes Juan Rolfo, Perspectivas Críticas, y José Luis Borges, Perspectivas Críticas, son de suma relevancia, ya que Fidel Chávez convocó a distintos investigadores de todo el país para repensar la literatura mexicana y lo que busca expresar con perspectivas actualizadas. Por otra parte, los ensayos críticos que publicó en revistas como la Revista Literaria Mexicana Contemporánea o la Revista Humanidades del TEC muestran una gran sensibilidad hacia los discursos narrativos posmodernos. Su análisis sobre la ambigüedad del narrador en textos como el anterior de Cristina Rivera Garza o Quiero escribir pero me sale espuma de Gustavo Sainz muestra un dominio técnico y conceptual que lo muestra en sintonía con las preocupaciones de la crítica narrativa contemporánea. En la actualidad, su libro de redacción avanzada sigue siendo citado en tesis universitarias, manuales y planes de estudio de pedagogía, comunicación y lingüística. Aunque su figura puede llegar a ser desconocida para muchas personas, dejó un legado que sigue afectando la manera en la que se educa el día de hoy. Estas son palabras citadas de la maestra María de Alba. El maestro Fidel Chávez fue mi director de carrera. Me dio clase de literatura española contemporánea. Era muy fan de la generación del 27 y sus poetas.
también de la literatura de la posguerra española. Él nos contó sobre el poeta Pedro Garfias, quien estuvo exiliado en nuestro país y murió en Monterrey. De alguna forma me inspiró con ello a escribir mi novela, Un corazón extraviado, sobre este desconocido poeta español que vivió en Monterrey, pues supe primero de este por Fidel. También sabía leer las cartas de tarot, lo cual era muy divertido, y también hacía una lasaña deliciosa que una vez probé en los días previos a la graduación. Por si fuera poco, es el iniciador de la Feria Internacional del Libro. La primera se hizo en 1989, y me tocó participar como alumna. No existía Cintermex, y fue en unos toldos horribles en los que era el estadio del TEC, ahora el Wellness Center. En el estacionamiento se pusieron los stands y en la sala de rectoría fueron las presentaciones de autores. Esa fue la primera feria. Toda una institución al maestro. Él mismo fue de las primeras generaciones de ex-LL. Ok, entonces, en cuanto a comparación con otros artistas, en influencias y comparaciones, Fidel Chávez fue una figura clave en la renovación crítica mexicana de finales del siglo XX, influido por los estudios culturales y las teorías del discurso. Su pensamiento se nutrió de autores como Sor Juana, Carlos Fuentes, Cristina Rivera Garza y Juan Villoro. De ellos retomó el análisis del lenguaje desde el género y la cultura, la crítica a la identidad nacional, la experimentación discursiva y la mirada aguda sobre lo cultural. Aunque su obra fue escrita no fue extensa, su impacto como crítico y docente lo situó en una tradición comparable con intelectuales como Antonio Latorre, con quien comparte el enfoque académico del lenguaje, aunque Chávez se centró más en su dimensión comunicativa. También se puede comparar con Margot Glantz, pero su interés en la posmodernidad y la fragmentación del discurso, aunque Chávez mantuvo un enfoque más pedagógico. En su faceta como gestor cultural, su trabajo se asemeja al de Vicente Quirarte, aunque con un enfoque más regional y una fuerte dedicación a la formación de nuevas generaciones de lectores y críticos. En esta investigación logramos conocer a fondo la vida y el trabajo de Fidel Chávez Pérez, un escritor y profesor que dejó una huella sumamente importante en el ámbito educativo y cultural de Monterrey. A través de su labor como docente, su participación en la crítica literaria y su impulso a proyectos como la Feria Internacional del Libro, vimos cómo su labor está profundamente conectada con el contexto histórico y social en el que vivió. Su enfoque en la escritura clara, estructurada y crítica nos pareció de alto valor, sobre todo porque sigue teniendo un impacto hoy en día en cómo se enseña redacción y pensamiento crítico en muchas universidades del país, incluyendo el Tecnológico de Monterrey. Como equipo, valoramos mucho su compromiso con la cultura y la educación. Nos pareció una gran inspiración que no solo se dedicara a escribir o enseñar, sino también a abrir espacios culturales para que más personas puedan tener acceso a la literatura. Creemos que su figura merece más reconocimiento, especialmente por todo lo que hizo por la comunidad académica y literaria en el norte del país. Finalmente, esta investigación fue una experiencia enriquecedora para nosotras. Nos ayudó a comprender mejor aún cómo una obra se construye desde su contexto, cómo influye el momento histórico y cómo la literatura y la enseñanza pueden ser también una transformación social. Aprendimos a trabajar en equipo, a investigar con una mirada crítica y valorar el papel de personas que, como Fidel Chávez Pérez, dedican su vida a formar otras mentes.